Logra todos tus objetivos con tu coach online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Bienvenidos. Esta es su casa de Coach Online. El día de hoy tenemos un programa que va a ser muy interesante. Vale la pena que se queden por ahí para escuchar al invitado que tenemos el día de hoy, porque vamos a platicar sobre la neuroteología. No se lo pueden perder. Iniciamos Coach Online. Pues sí, bienvenidos sean todos ustedes. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero presentarte porque probablemente algunos de nuestros radioescuchas no te ubiquen, puesto que pues ya ves que tuvimos cambio de horario. Sí, toda una sorpresa para mí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El doctor Juan Gerardo Martínez Borrallo es tu primera carrera es psicólogo, ¿cierto? Soy psicólogo de... ¿Y tú sacaste una maestría o te fuiste directo al doctorado? No, fui a hacer una maestría al TEC de Monterrey. Okay. Es sobre educación, específicamente sobre desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo. Que cómo hacer más inteligentes a las personas. Padrísimo. No sé si lo logro a veces. No, es que, la verdad es de que existen ciertos rasgos del ser humano que hay que aprovecharlos a efecto de que pues no sean útiles, ¿no? Sí, claro. Y luego te fuiste al doctorado. Ajá, y ahí ya después ese fue un doctorado en neurociencias, que es en lo que más me he estado centrando últimamente, aunque... como que dicen, ¿no? Las cabras tienden al monte, algo así. Sí. Y entonces estoy volviendo a las cuestiones de educación que juré que no iba a volver a ellas. ¿Serio? Sí. A mí se me hace fascinante la educación y máxime si le das el enfoque neurológico. Sí, de hecho esa es por donde me estoy yendo, porque el problema es que la parte de que yo estudié de educación con teorías acerca de currículum oculto y esas cosas, fue así como para cortarme las venas con galletas de animalitos. Híjoles, ahí, con respeto a todos los que les gusta ese rollo, pero es que aburrido. A mí me fascina realmente el tema de la educación, ¿eh? Sí. Me fascina y dentro, tú lo sabes, dentro de mi maestría de neuropsicología se enfoca básicamente en el área cognitiva, en el área de la educación y desgraciadamente, aparte de ser crítico de nacimiento, me hace más críticos con el sistema educativo que tenemos. Y bueno, de hecho, pues como que le atinamos porque resulta que acabamos de abrir un doctorado, si me permites el anuncio. Claro. Es en cognición y aprendizaje, precisamente. Padrísimo. Y yo, la parte neuro de todo este rollo, lo estoy aportando yo en ese doctorado. Claro, y qué bueno que aquí en el medio, porque había otra en la Universidad Panamericana, una maestría, porque la verdad es que los muchachos aprenden a pesar del sistema educativo, no por el sistema educativo realmente, y bueno, y curiosamente se hace una inercia en el sistema donde difícilmente aceptan, porque he hecho varias propuestas en diferentes lugares, difícilmente aceptan hacer algo de forma diferente. Entonces qué bueno que se está haciendo algo en el medio a efecto de que entendamos de que el ser humano aprende de una forma específica. Y eso es lo que tenemos que aprovechar para que vaya aprendiendo. Aunque en este caso, pues el tema no tiene que ver con el aprendizaje, probablemente con un aprendizaje a través de los años, que existen ciertos rasgos, vuelvo a insistir con el término, que no son útiles para poder sobrevivir y para poder entender la realidad que vivimos. Creo yo, y esa es mi teoría, que existen ciertos rasgos en el ser humano. Tú a lo mejor me dices todo lo contrario. Ahorita platicamos. Sí, todo lo contrario. Porque ya digo, no va a ser nada raro que el doctor y su servidor aquí en el radio nos quitemos la chancla y nos agarremos a guamazos. No, tanto no. Pero sí diferimos y es parte de la riqueza del programa y por eso me encanta que vengas con nosotros, Gerardo. Así es que el tema es neuroteología. Pues mira, para que veas que de hecho no estábamos tan desencaminados,
creo que ya te había expresado alguna vez mi extrañeza de que la gran mayoría de las personas tuviera creencias religiosas, o sea, desde mi punto de vista ateo, y tengo mis cuates que me dicen que no debería decirlo. Es ateo, gracias a Dios. Sí, algo así, ¿no? y tengo amigos que me dicen, no, di que eres escéptico, porque decir que eres ateo es como decir que crees, pero al revés, pero algo así. En fin, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido mucho que las personas crean en entidades extrañas superiores, que andan por ahí, ¿no? Bueno, divinas. Es que me sale... Sí. Bueno, entidades supernaturales ahora les dicen, ¿no? Hay varias teorías de por qué las personas tienen estas creencias, ¿no? Claro. De hecho, una de las teorías es que las personas lo aprenden, en parte es obvio, ¿no? Porque naces en un país católico y es muy probable que termines siendo católico. Si naces en un país budista vas a ser budista, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también otras teorías que han visto que los niños tienden a reproducir los patrones de conducta y creencias de las personas, sobre todo de ciertos tipos de personas, ¿no? Ajá. Las que son más más populares y ese tipo de cosas, y entonces las siguen, ¿no? Por eso esa onda de hacer la primera comunión entre las niñas, cuando ven que una de las niñas amiguitas está haciendo la primera comunión. La niña nunca ha ido a misa, pero quiere hacer su primera comunión, ¿no? Es que la fiesta es padre. Sí. Y reciben regalos. Ajá. Y pues se visten como... Es una fiesta rarísima, pero bueno, ni para qué les sigo contando de esas cosas. Les digo que yo a mi niña nunca le voy a poner esa fiesta porque es como ponerla a decir, oye, órale, ya es una niña. Déjame preguntarte, y vos estás casado. Sí. ¿Y tu esposa? Si me está escuchando, a ver, voy a contar cosas de ella, pero me dice que cuando dice, no es cierto, no existe Dios, empieza a tener pesadillas, y luego dice, no, mejor sí existe. Ese es su nivel de creencia. Bueno. Pero ahí estamos entrando en materia. Sí, claro. O sea, hay una parte en su conciencia que le está diciendo a través de pesadillas que aguas, que hay algo ahí que hay que tomar en cuenta. Ajá. De hecho, hay otras teorías que precisamente dicen, bueno, es que nosotros estamos hechos para creer en entidades supernaturales, en creer cosas que no existen. Estaba leyendo ahorita el libro, creo que es muy famoso, que se llama De animales a dioses, de un historiador israelí. Fácilmente descargable de la red. Y el segundo capítulo me interesó muchísimo porque dice que nosotros los seres humanos nos impusimos y somos ahora como dioses, por decirlo de alguna manera, precisamente porque somos capaces de creer esas cosas que no existen. Claro. Que en particular, por ejemplo, creer no solamente en religión, sino creer que existe una cosa como México, que existe una cosa como el dinero, que existe una cosa como no sé, una compañía de carros. Sí. En realidad no existen, son ideas. Son constructos mentales. Y la cosa es que dice, cuando tú tienes una capacidad en los humanos para creer en ideas, miles, millones de personas pueden trabajar en el mismo sentido y lograr cosas que no podrías lograr si por más inteligente que fueras, si no te puedes poner de acuerdo con tantas personas al mismo tiempo. Claro, mira, estoy encontrando el nombre del autor de este libro. Ajá. Ya lo leí, obviamente, la verdad es que yo busco los libros en inglés. Van a decir que es novista soy, pero si supiera hablar ruso y saliera un libro de un autor ruso, me gustaría leerlo en ruso porque pierden la traducción. Sí. Es Yuval Noah Harari. Magnífico autor, muy recomendable. Que el libro es muy bueno. Muy recomendable, sí, totalmente vale la pena. Y entonces, las creencias religiosas es precisamente una de esas ideas en las que él dice que nosotros podemos orientar la acción de muchísimas personas hacia un sentido, ¿no? Y ese es el valor precisamente de las religiones. Ponen una forma de comportarse, una forma de hacer cosas pues en sociedad, y muchísima gente se lo compra y lo hace, ¿no? Para bien y para mal, con sus cosas que tienen, ¿no? Claro, las religiones, ¿no? Porque digo, yo sería muy partidario de sí encontrarle una utilidad tremenda, no solamente a la idea de una divinidad, sino también a las religiones a lo largo de la historia. Si te fijas, las grandes aglomeraciones
incipientes o las primeras aglomeraciones de la humanidad se dieron en torno a las religiones. De hecho, una de las cosas, y retomando a este cuate que dice ahí en el libro, es que uno de los primeros signos de humanidad es precisamente que tienen religión. Así es. ¿Y cómo lo creen? Bueno, se supone que tienen religión por las estatuillas artísticas que hacen, ¿no? Así es. Ese es el tipo. No es solamente una cuestión artística, es una cuestión simbólica que está hablando de las creencias de esas personas. Exactamente. Y vamos a seguir platicando este tema. Espero que les esté interesando. Igual, si gustan comunicarse con nosotros, denos su opinión. Los teléfonos en cabina están abiertos para ustedes. Son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, igual me pueden mandar su mensaje. Aquí estoy yo a un ladito de la computadora para contestar estos mensajes y leerlos si es posible aquí al aire. Manden el mensaje al 331-019-0712. Vamos a esta primera pausa y regresamos aquí a tu programa Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. El día de hoy platicando con el doctor Juan Gerardo, ¿verdad? Martínez Borrallo, y estamos platicando sobre la neuroteología. Y en este primer segmento platicábamos un poquitín sobre el origen, vamos a decirlo así, de la religión en la raza humana de forma incipiente. Rápidamente me puse, nada más para verificar el nombre, la primera civilización. No, esa no es la palabra que busco. Los primeros vestigios de una gran civilización están en Turquía. Son previos a las pirámides, por bastante años. El lugar se llama Göbekli Con razón tenías que buscarlo. Sí, de repente dije Göbekli, pero ya lo busqué. Es Göbekli Tepe. Está en Turquía. Fue localizado en 1964, pero las excavaciones pues tienen poquito tiempo, y estamos hablando de que esto fue en el Neolítico que se hizo esta gran ciudad, donde la verdad la tecnología para ese entonces es increíble, y es en torno a un centro religioso. No, es que eso es lo que llama mucho la atención. ¿Por qué es tan importante para los seres humanos tener ese tipo de creencias en entidades supernaturales? Claro. Te digo, porque ahora les dicen así, ¿no? Sí, sí. Nada más otro dato, todavía sin entrarle directamente al tema, pero me parece que está interesante, es que hay una serie de encuestas que hizo la casa encuestadora esta Gallup, que es la famosísima, creo que es la más famosa de todo el mundo. Es de las más importantes. Y estuvo haciendo unas entrevistas sobre los niveles de creencias religiosas de las personas para ver qué relación encontraba, por ejemplo, con algunas variables. Y la principal variable era dinero. ¿Cuánto dinero tiene un país? ¿Y cuál es su nivel de creencias religiosas? Lo que encontraron así muy claramente es que a más pobreza, más creencia religiosa. A más riqueza, menos creencia religiosa, en términos generales. El único país que es como un pretito en el arroz en eso es pues debe ser Estados Unidos. Sí, país muy rico, que debería tener bajos niveles de creencias religiosas, pero no lo es así. Yo la explicación, vi ese estudio, la explicación que encuentro, ahí sí vale la pena investigar qué fue primero el huevo o la gallina. O sea, cuando una persona no tiene en sus manos el control de su futuro, busca una explicación externa a sí mismo, porque es muy difícil hacerte responsable de tu situación. O sea, no es al revés como lo han querido presentar algunas personas, como diciendo, si quieres en una religión, vas a hacerte pobre. No, es al revés. Aquí sí es importante identificar qué es primero el huevo o la gallina, porque como en Estados Unidos, como tú bien lo mencionas, el hecho de que alguien tenga una creencia religiosa no quiere decir que eventualmente se hace pobre. En Europa igual, digo, por las fortunas más viejas, las más rancias, no se han hecho pobres y son creyentes religiosos. Es al revés, es como si yo no tengo mi futuro, no puedo pensar más allá del fin de semana en cuanto a mis ingresos económicos, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer.
yo no puedo generar dinero para tener un patrimonio, entonces empiezo a acudir o recurrir a un ser divino y a veces le echo la culpa a ese ser divino, a las circunstancias, a mi karma, a 28,000 cosas, en lugar de echarle los kilos y buscar la forma de cambiar. Yo creo que por ahí va el asunto. Esas generalmente las interpretaciones que se hacen, ¿no? Ante una vida difícil es muy reconfortante creer que vas a tener una vida después de esto que va a ser mucho mejor y que alguien se está encargando de vigilar cómo están las cosas y que va a juzgar y va a ver si te portases bien a pesar de la pobreza, pues te vas a ir a un lugar mucho mejor, ¿no? Es básicamente la onda. Pero el dato que a mí me llama la atención es el dato inverso de esto. Los países más ricos, con mayores niveles de bienestar, que serían todos estos de al norte de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suecia, que nos puso una bailada en el mundial, y bueno, en fin, ¿no? Todos esos países muy ricos, sus niveles de creencia son los más bajos del mundo, pero ¿cuánto crees que es el nivel de creencia de las personas ahí? En el países más bonitos para vivir. Pero creencia en hay gente que es un 5%, yo creo en toda la población. 50%. Entonces sigue habiendo un alto porcentaje de creyentes. Eso es lo que a mí me llama la atención. A pesar de que tienes tu vida resuelta y vas a vivir bien, aún así tenemos una fuerte necesidad de trascendencia, por decirlo de alguna manera, en todos los seres humanos. Y esto nos lleva a otra de las propuestas de por qué tenemos esas creencias religiosas, ¿no? Y es que tenemos una fuerte forma de pensar que nos hace pensar que existen este tipo de entidades, ¿no? Y una de esas es, por ejemplo, la teoría de la mente. No sé si más o menos recuerdas, ¿no? ¿Cómo no? Teoría de la mente significaría que yo pienso que las otras personas tienen pensamientos propios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Tienen intenciones, gustos, preferencias, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo pienso que tú piensas. Ándale. De eso se trata la teoría de la mente, ¿no? Pero entonces, entre más capacidad de teoría de la mente tienen las personas, se ha visto que más capacidad tienen para tener creencias religiosas. Por ejemplo, las mujeres tienen mejor teoría de la mente que los hombres, y las mujeres son más religiosas que los hombres. Las autistas que tienen una fuerte carencia de teoría de la mente, que no saben qué es lo que está pasando con otras personas, se les va también completamente, no se les pega nada de lo religioso. Lo ven como una onda rarísima, ¿no? Entonces ¿la empatía tiene mucho que ver con la religión? Sí, mucho de eso. En parte, la última vez que habíamos platicado era sobre la moralidad. La moralidad muchas veces ha estado ligada a la religión, pero en parte por esta relación con la empatía y el cuidado de las personas. Oye, ¿y qué piensas de esta nueva tendencia religiosa de Japón? Que más que identificar un ser supernatural, divino, más bien se basa en principios éticos y morales, y se reúnen en templos y se reúnen básicamente a hablar de principios éticos y morales y del beneficio que conlleva para la sociedad japonesa vivir bajo principios éticos y morales. No, qué bien, si eso fuera, si es religión, en general yo tengo la idea de que la religión son dos cosas, ¿no? Uno es un conjunto de prácticas sobre cómo comportarnos entre nosotros, y la otra es esa parte ritual que creo que trata de acercarnos a esas entidades supernaturales. Eso es lo que más o menos yo entiendo por religión, ¿no? Es cómo comportarnos entre nosotros. Le llaman ritual, dogma y fe. Algo así. Por ahí van los tres puntos, claro. Religioso, no lo sé, ¿no? Pero tengo la idea de que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, si es por esa parte de relacionarnos entre nosotros bien, pues que suave. El problema es cuando quieren empezar a meterlo por el otro lado, ¿no? Que para portarte bien tienes que relacionarte bien con esa entidad supernatural rara. Pero eso es una deformación de las religiones. Digo, porque la religión no necesariamente tiene que basarse en este tipo de dogma de fe, en el sentido de que, ¿cómo te puedo decir? Al momento en que tú piensas estoy buscando la palabra, a humanizar, o sea, a concebir que el Dios tiene las deficiencias de un ser humano, ahí es donde empieza el error. O sea, si es un ser, infinitamente superior a nosotros,
cómo es que ese ser infinitamente superior a nosotros nos condiciona como seres infinitamente inferiores a él. ¿Cómo es que nos condiciona ciertas cosas? No sé si me explique. O sea, si es tan poderoso, tan omnipotente, omnipresente y todos los ovnis que se te ocurran, tan infinitamente inteligente, ¿cómo es que en esa inteligencia nos pueda condicionar ciertas cosas al ser humano? Yo creo que esa es una deformación, de la religión, porque básicamente, si nos vamos a su origen de la palabra, es religarte, o sea, regresar a tu origen, de donde tú vienes. Eso es religión. Ya cuando empieza a haber ciertos ritos, algunos muy peculiares y raros. Hasta donde sea la católica es la más en ritos de todos. Híjole, hasta donde sea, yo tendría mis reservas. ¿Conoces otras? Sí, definitivamente. En el hinduismo, simple y sencillamente. O sea, ahí todo, absolutamente todo tiene un significado mágico, todo. O sea, la relación con el aire, la relación con el agua, la relación con la lluvia, o sea, y es esta, lo cual no está mal, yo no lo veo mal, pero la cuestión es de que cuando tú empiezas a humanizar a la divinidad, creo yo que ahí es donde empezamos a perder piso. O sea, Dios no es tu vecino. O sea, si existiendo Dios, es Dios. O sea, imagínate lo que es y que se ponga a jugar con nosotros, o sea, decir, si haces esto te va a ir muy mal. Creo yo que ahí es donde empezamos a tener ciertas deformaciones. Oye, nos vamos a la siguiente pausa, te quité mucho tiempo. No, yo creo que sirve como sí, una forma de entender esto, porque las investigaciones en sí también, pero exactamente. falta. Nos vamos al corte y les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp te puedes comunicar con nosotros al 331 019 0712. Vamos corriendo a esta pausa y regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Y ahorita en el corte, este tema está interesante y me gustaría decirlo al aire. ¿Te late? Sí. Sí, porque también hay otros estudios, estamos platicando, que nos dicen que hay una relación inversa al dato que nos dabas de que los países con menor religión son más ricos. Existe una relación inversa a ella, o sea, donde los países más felices son más religiosos. Y hay varias explicaciones. Tú dabas una de que posiblemente se deba a que al acudir a un centro religioso tengas que interactuar con gente, que eso ya está comprobado y es un hecho de que el contacto con otros seres humanos nos permite ser más felices, ¿no? Puede ser una lectura y sería interesante averiguar el por qué las dos cosas, porque estamos haciendo conjeturas. Desgraciadamente tengo los estudios, ¿eh? Sí, no, pero ellos llegan a ciertas conclusiones y las demás son conjeturas, ¿no? Digo, empiezas que esa es la mentalidad científica. Es terminar tu investigación. Exactamente. Con una a serie ver, de esto por qué, esto por aquello, esto, y entonces empiezas a buscar y a buscar y a buscar hasta llegar a presentar algo interesante. Yo creo que no ha habido quien financie estos estudios porque... Pues fíjate que sí hay varios estudios interesantes sobre todo. No, digo, los han financiado estos que, digo, por eso han salido los estudios que estamos planteando, ¿no? Inclusive, para la próxima vez que pueda venir, si gustas, podemos hablar de felicidad. Sí, estamos hablando de neuroteología, sería neurofelicidad. Claro. Me han tirado un poco de carrilla porque me dicen que me meto con temas medio raros, pero les digo que esos son los temas de a de veras, pero bueno. Por supuesto. Eso no, y aparte, o sea, dime en qué no tiene que ver nuestro cerebro. Y además... Se supone que, por ejemplo, la religión es muy importante para el 95% de las personas en el mundo. La religión se supone que es importante para todos, ¿no? Entonces yo les digo, no, más bien ustedes son los desencaminados, pero en fin, bueno, eso es otro rollo, ¿no? Claro. Pero, insisto, no estamos dándole vueltas al tema, pero le estamos dando un contexto, por supuesto, que creo que enriquece las evidencias de las investigaciones que les puedo presentar.
y que nos permiten entonces entender mucho mejor todo esto, ¿no? Porque además la otra vez que ya había platicado contigo sobre el tema, pues también así como que me siento yo mal a mí mismo hablándote exactamente de lo mismo, entonces no, por supuesto. Me siento raro, ¿no? Hablando claro. igual, ¿no? Como si fuera un cotorro repitiendo nada más las cosas, ¿no? En fin, la cosa es que todos estos temas que hemos ido diciendo van apuntando un poco hacia la idea de que hay algunas personas que dicen que sí estamos más o menos hechos como para tener creencias religiosas, ¿no? Y que la pregunta es, ¿cómo es que en qué sentido es que estamos hechos para tener estas creencias religiosas? Uh-huh. Y una buena forma de contestarlo es precisamente con los estudios en neurociencias. Claro. La forma en la que se ha ido haciendo estos estudios ha sido por medio de de preguntarles a las personas cuándo se han sentido mucho más ligados a su religión. Y una de esas es cuando hay esos pocos seres agraciados que han tenido esa experiencia que se le conoce como la experiencia mística, ¿no? Claro. Que es no sé si alguna vez haya sentido algo así. Sí, ¿cómo no? Claro, porque practico meditación. Es, de hecho, común. ¿Cómo la definirías? Antes que ponerme yo a decirte lo que dicen los libros, mejor tú de primera mano. Mira, sin decirte que puede ser un mini éxtasis, por decirlo de una manera. Es una paz total, absoluta. Sientes una integración. Es muy difícil ponerlo en palabras. Sí. Yo normalmente les digo que es como una especie, en mi muy particular experiencia, como si conectaras un switch, un apagador de luz, y al mismo tiempo de que empiezas a ubicarte como individuo, al mismo tiempo, o sea, yendo hacia adentro, al mismo tiempo expandes tu conciencia. Es como si toda la creación, tú fueras parte de todo lo que te rodea y todo lo que rodea estuviera dentro de ti. Te digo, se oye medio raro y van a decir que a lo mejor fue una experiencia más que mística, mótica, pero no tuvo que ver con nada de esas cosas. Tiene que ver con cuestiones meramente de meditación. Pero mira, creo que no se puede definir mejor como lo acabas de decir, porque precisamente acabas de enunciar varias de las características más enumeradas dentro de los estudios sobre las experiencias místicas. Primero, es muy difícil ponerlo en palabras. Sí, es difícil. Pero es una sensación de éxtasis. Sí. Es una sensación de integración con todo lo que existe. Así es. Es una sensación así como, aunque no dejas de sentirte que eres tú, es como si al mismo tiempo te perdieras. Sí, o sea, es hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Sí. Hay una sensación, curiosamente, de una fuerte objetividad de penetrarte con la realidad. Sí, o sea, no me tienes que platicar ni te tengo que explicar, lo sé, punto, no necesito más. Esa sensación así de, ahí está, es obvio, bueno, claro. Te digo, yo lo sé por lo que lo he leído, pero tú lo has experimentado, ¿no? Ahora, lo dijiste también un punto que me parece interesante, es transitorio. Sí. Lo dijiste mini, ¿no? Sí, es un mini, sí. Es que no es un éxtasis, ¿qué te puedo decir? No es un éxtasis sexual, vamos a decirlo así. Es un éxtasis diferente donde es más... Mira, el éxtasis sexual es un momento y un éxtasis religioso es, sin llegar a ese pico, es más extenso en el tiempo. No sé si te lo pueda Pero explicar. También es transitorio. Definitivamente. Ajá. Aunque si en los momentos en los que en mi vida que más he meditado, como que tiende a quedarse. No sé si me explique. O sea, haz de cuenta, si tuviste una experiencia mística hoy y tienes otra experiencia mística en 6 meses, pues sí, totalmente al día siguiente, pues no hay ni recuerdos casi. Pero si tienes una hoy, tienes otra la siguiente semana, como que empiezas a vivir en un estado así de conexión muy interesante. Y obviamente necesitas mucho tiempo y mucha dedicación para eso y bueno, ahorita yo no tengo tanto tiempo pero por ahí va el asunto. Sí, ¿no? Pero entonces, las investigaciones le dicen a lo que tratan de hacer es, bueno, si
Hay dos formas en las cuales se puede suponer que uno puede llegar a ese tipo de estados, ¿no? Uh-huh. De manera más o menos activa o pasiva, ¿no? Sucede. Vamos a suponerlo, ¿no? Pero la cosa es que cuando llegan a ese estado, bueno, es un poco difícil agarrarlos en ese momento y meterlos en un escáner del cerebro para ver qué tienen, ¿no? Sí. En el mismo momento en que los metes y empiezas a hacer todos sus ruidos, yo creo que ya se va. Te vas, ¿no? Claro. Te despega de esa sensación, ¿no? Pero sí les piden entonces que o recuerden lo más vividamente posible esos estados, o que hablen de ellos, o sea, que los piensen, que los recuerden, que los traten de vivenciar para ver qué es lo que pasa en el cerebro de estas personas, ¿no? Y entonces resulta que cuando las personas han estado entonces describiendo qué sentían y recuerdan y les están en el cerebro, entonces lo que han encontrado es que hay ciertas regiones cerebrales que al mismo tiempo unas se activan y otras se desactivan, y que explican toda esta forma en la cual las personas se llegan a sentir cercanas a este ser supremo, ¿no? Uno de los primeros lugares que se ha visto es el lóbulo temporal. Sí. Desde hace muchísimo tiempo se había visto que las personas que tenían algún foco epiléptico, sobre todo el lóbulo temporal derecho, no me estoy ahorita haciendo bolas, en general el lóbulo temporal, pero más particularmente el derecho, se había visto que cuando tenían focos epilépticos eran personas muy religiosas y muy metidas en ese rollo, ¿no? Aquellas que son muy serias, que eso pasa a veces con las personas religiosas, y recuerdo ahorita lo del nombre de la rosa, recordarás aquel sacerdote que el problema que tenían de fondo, es alerta de spoiler, ¿verdad? Para los que no hayan visto la película, pero que en el fondo toda la trama de la película se trata acerca de aquel libro de que había escrito Aristóteles sobre la risa, y que él decía, no puedes reír, eso va en contra de Dios. Ese tipo de personas muy serias son precisamente las que son muy metidas en esta onda religiosa vía experiencias místicas, ¿no? Entonces, otra era que les da mucho por escribir. ¿Cuál estudio es ese? ¿Cuál libro es? Sí, ¿cuál estudio es este que habla de que son demasiado serios? Porque, te voy a dejar terminar, pero no quiero que se me vaya la idea. Es en el libro del nombre de la rosa. Es el viejito. Sí, lo ubico. Lo ubico perfectamente. Lo ubico perfectamente bien. Ok. Y terminas la idea y luego te quiero platicar de Matthew Richard. ¿De quién? De Matthew Richard. Es otro estudio. Bueno, adelante, sigue. El lóbulo temporal es uno de esos lugares en donde se ha visto, ¿no? Entonces, que cuando tenía el foco epiléptico eran personas muy religiosas, caracterizándose por ser muy serios, escribir muchísimo, y inclusive les hicieron una investigación muy curiosa en donde veían a personas normales, vamos a ponerle así, que les ponían palabras que tenían que ver, por ejemplo, con cosas X, no sé, ventilador, micrófono, cosas así. Les ponían cosas como palabras que tenían que ver con sexo y palabras que tenían que ver con religión. Entonces eran un grupo de personas muy religiosas, un grupo de personas normales, y pues lo que encontraron es que a las personas normales la respuesta cerebral ante palabras que tenían que ver con sexo pues era una respuesta fuerte, y las de la religión había una respuesta más o menos, pero moderada, y pues ante palabras X, pues respuestas X, ¿no? Claro. Pero no en este tipo de personas, ahí estaban medio cambiadas las cosas, a las cosas X, pues respuestas X también, pero ante las palabras que tenían que ver con sexo, su respuesta era moderada, pero donde tenían su respuesta muy fuerte, medida generalmente por electrodos, era con las palabras que tenían que ver con religión. Perfecto. Y nos sigues platicando de esto. Regresando a la pausa, y digo, híjole, la verdad es que a veces hay programas que quisiera que duraran 2 horas. No es factible, pero vamos a tratar de apurarnos en este último segmento. Les recuerdo los teléfonos en cabina. Por aquí ya nos están llegando algunos mensajes vía WhatsApp. Estos son 31 22 11 90, 36 47 18 83 y al WhatsApp al 331 019 072. Estamos esperando tu mensaje. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Coach Online. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú en el 1040 AM.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Quiero dar las gracias por sus llamadas y quiero aquí mencionar un par de mensajes que nos llegan. Uno de Bárbara Díaz. Dice: la religión de cualquiera tiene un mando sobre las masas y utilizan el nombre de la guía de cada religión para hacer eso. O sea, como para algún tipo de manipulación. Sí se siente. No, y hay evidencias históricas. Sí se siente esto. Sí. Creo yo que estamos en un momento crucial de nuestra religión católica y de todas las religiones, en el sentido de que podemos salir de esta manipulación de las masas para entrar a lo que sería una religión ética, que es otro rollo diferente. O sea, hay religiones y se han vivido religiones. La nuestra llegó a ser no ética en mucho tiempo. Entonces, estamos en ese momento y ojalá sí podamos llegar a ello, porque mi muy particular punto de vista, hay mucho bueno que rescatar de las religiones. Gerardo Lomor nos dice algo diferente, pero en fin. Y por acá nos dicen: buenas tardes, no había escuchado al invitado y estoy encantada de hacerlo hoy. Aide Gómez, pues muchísimas gracias, Aide, estamos aquí a tus órdenes. Y por acá nos dice Nena Martínez: bonita tarde. Yo creo que Dios no nos condiciona, nos da el libre albedrío. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Nena. En realidad, imagínate que tú condicionaras a un bebé de un mes de nacido. O sea, y aún así, tomando en cuenta nuestro desarrollo, intelecto, en fin, 20,000 cosas, atributos que tiene un adulto comparado con un niño de un mes. Esa distancia, me imagino, o sea, por el puro hecho de ser un Dios omnitodo, la distancia entre nosotros y Dios tiene que ser mayor. Si yo no condiciono un bebé de un mes, ¿cómo voy a creer que Dios nos condicione a nosotros, no? Es algo raro. Mira, yo como lo veo, y para eso los científicos ya se tienen que salir de la ciencia, y entonces cuando se animan a escribir novelas. Okay. Y debes de recordar al menos dos de estas novelas estas dos novelas que te voy a decir, que son, primero, la de Contacto, de Carl Sagan, y segundo, la de 2001, Odisea del Espacio. Okay. Si las ves las dos, son unas especulaciones que hacen estos señores, bueno, para salirse de su ámbito de la ciencia y decir cosas que no se animan a decir de otra manera, ¿no? Claro. Especialmente a mí me gusta la de 2001, Odisea del Espacio, de hecho toda la serie, porque son un montón. Pero lo que dice, y que se me hace muy suave de esto, es que de la misma manera que estos, otra vez alerta de spoiler, claro, los extraterrestres nos hicieron humanos, esos mismos extraterrestres nos llevan a ser algo más que humanos, ¿no? Claro. Al final de la película y de la novela. Pero hay un capítulo muy chiquito del libro, de la novela de 2001, Odisea del Espacio, que termina diciendo: si llega un momento en el cual nosotros, los seres humanos, avanzamos tanto en nuestras capacidades que desechamos inclusive nuestros cuerpos y nos convertimos en seres de energía que andamos por un lado a otro, dice, no sé qué sea eso, pero parecería que seríamos dioses. Que de hecho es la intención de muchas religiones, o sea, llevarnos a ese grado de integración con Dios. O sea, donde la ciencia y la religión, nuevamente, como en muchas otras cosas, llegan a las mismas conclusiones. Es muy interesante. Les recomiendo mucho esa novela, y sobre todo busquen ese pequeño capítulo de 3 o 4 páginas, que en realidad es precioso, porque les dice que probablemente uno de los destinos de la humanidad sea convertirnos en dioses. Es precisamente lo que buscan las religiones. Qué interesante, ¿no? Fíjate, te comentaba lo de este monje, Mathieu Ricard, francés, pero de años de práctica del budismo. Resulta de que él ha tenido, a diferencia de los estudios que tú comentas, que básicamente es a través de recuerdos, es una persona que entra en estados alterados de conciencia a voluntad. Entonces a él lo conectan a los 20,000 aparatos y luego lo meten a la resonancia magnética X, Y, Z, y bueno, ahí ven cómo funciona su cerebro. Pero curiosamente, y a diferencia, te digo, del estudio que tú nos compartes, es reconocido Mathieu Ricard como la persona más feliz del mundo. Entonces, te digo, es curioso que dos estudios distintos tengan como resultados diferentes, ¿no? Pero se da. Sí, por supuesto que se da. Habría que ver en qué condiciones, ¿no? Claro. Pues, como... Apúrale, rápidamente, varias de las características que mencionaste de los estados místicos, vamos a ponerle así,
Bueno, uno de esos ya los estábamos tratando de explicar con lo de la onda del lóbulo temporal, pero hay otro, por ejemplo, que es esa sensación de integración con el todo. Una de las cosas que se ha visto es que hay una región cerebral que se llama lóbulo parietal, que estaría así más o menos arribita de las orejas, que ese tiene que ver con nuestra ubicación espacial. Lo que se ha visto en los estudios es que esta región cerebral se desactiva. Entonces, cuando se desactiva la región cerebral que tiene que ver con nuestra ubicación en el espacio, lo que pasa es que entonces perdemos nuestra sensación de nuestra ubicación y ¡fum!, nos integramos con el todo, ¿no? Claro. Esa sería la explicación de por qué tenemos esa sensación. Lo que yo les suelo decir a mis alumnos es que el hecho de que haya una explicación para esa sensación no quiere decir que no haya, esto no dice nada acerca de si existe Diosito Santo o no, ¿no? Claro. Es nada más una explicación, probablemente es la manera en la que pudiera actuar este ser supremo por ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, desde un punto de vista más materialista, pues simplemente te explica por qué te sientes así de raro, pues porque pasan cosas raras en tu cerebro, ¿no? Que en este caso es, por ejemplo, esa baja de la actividad del lóbulo parietal. Otra región cerebral que se ha visto que se desactiva y que da como consecuencia algunas de las actitudes y cosas raras, por ejemplo, como por ejemplo lo de el don de lenguas. Okay. Que en realidad lo único que se ha visto es que dicen borucas, en realidad pero sí, claro. Lo que pasa es que esto se explica porque precisamente el lóbulo temporal, que tiene que ver con la planeación de nuestra conducta, se desactiva y entonces a la hora de hablar no están hablando más que puras borucas, ¿no? Y el lóbulo temporal está el área de Wernicke, que tiene que ver precisamente con el área donde uno habla. Ajá. Y luego estaría también otro estudio también más o menos famoso que lo hicieron con monjas carmelitas, en donde se vio que había una serie de regiones cerebrales, por ejemplo el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene que ver mucho con la cuestión del enamoramiento. Eso se encontró con los estudios de esta mujer Helen Fisher, famosísima por sus estudios sobre el enamoramiento, que igual si gustas algún día podría venir a hablar de todo eso. Interesante, claro. Ajá. Y entonces se ha visto que el núcleo caudado tiene mucho con esta sensación del amor incondicional. Cuando las personas tienen esos estados místicos es una de las regiones cerebrales que ¡pum!, claro, brilla, ¿no? Estalla de actividad. Otra, por ejemplo, es la ínsula, que les digo que es una región cerebral que ha sido poco estudiada hasta hace poco tiempo y se ha visto que está relacionada con nuestras sensaciones corporales, buenas y malas, ¿no? Con lo que tiene que decirte las tripas. Claro. Entonces, esta es otra de las áreas cerebrales que sí se activan mucho y que te explicará mucho de esas sensaciones y emociones que sienten mucho de las personas que tienen estas experiencias místicas. Y hay otras regiones cerebrales que se han visto que tienen que ver con todo este rollo, corteza orbitofrontal, lóbulo parietal inferior, no solamente de arriba, bueno, en fin, hay varias, ¿no? Es una red de áreas cerebrales que van explicando todas estas características que mencionábamos al principio sobre lo que era la experiencia mística, ¿no? Claro. Más bien la que tú nos decías que era una experiencia mística, que coincide mucho con lo que muchas personas dicen que es, ¿no? Inclusive también se ha visto que hay unas neuronas muy particulares que se llaman interneuronas de fuego rápido, que son las que están relacionadas con un tipo por lo menos de meditación que se llama meditación de monitoreo abierto, según mi traducción. Entonces, no sé cuál es, ahora que te he hecho mentiras. La verdad es que yo lo que me he acercado sobre la cuestión de la meditación, primero he visto que hay muchos tipos de meditación, según veo. Sí, de hecho son diferentes. No tanto técnicas. Lo que sucede es que de alguna manera parece ser, y los estudios que yo he leído, tu expectativa determina tu experiencia. O sea, es donde lo que estás buscando es lo que logras. Que encuentras. Exactamente. Órale. Pues qué complicado. Y además, bueno, te voy a decir, hay mucha gente que cree firmemente que la cuestión esta de la meditación tiene muchas cosas benéficas. Tremendo. Pero la salud, por ahí mental, he visto todo, claro. 1 o 2 artículos que ya lo están poniendo en entredicho, donde están viendo que no necesariamente hace así. El problema es que no los he bajado y no los he leído, así es que mejor ni digo nada. No sé, si me los puedes compartir, te lo agradecería mucho. Digo, porque a lo que yo he investigado tiene mucho que ver con tu expectativa. Entonces lo que estás buscando es normalmente lo que encuentras. Y además me hace lógica, porque normalmente así funcionamos. Así funcionamos en la vida. Por ejemplo, cuando tú vas a comprarte un vehículo X, una marca determinada, lo ves por toda la ciudad.
O sea, lo que tu expectativa, lo que estás buscando, lo que tienes ahí presente, es lo que encuentras. Entonces sí, me hace bastante, pero bastante lógica. Fíjate que como agregarle tantito también, no sé si traigas algo con relación a las frecuencias cerebrales. Sí, hay por ahí te mencionaba un artículo que me parecería que debería de ser retomado más en este tipo de estudios. Es un estudio, más bien es un artículo como de opinión que se publicó en la revista Science en 1971, que me parece que es curioso porque han pasado mucho tiempo, en donde dice que precisamente a todos estos estados, vamos a ponerle estados alterados de conciencia, que irían desde estar muy tranquilito como en la meditación a estar súper agitado como sería en un estado así medio confusional o algo así, ¿no? Pasando por las cuestiones más o menos normales como estamos la gente. Hay entonces un montón de variantes de todo eso, que irían de, no sé, del yoga, estados de alerta, ansiedad, un montón de cosas que menciona este cuate, y que estarían relacionados de hecho con ciertos patrones de actividad cerebral. Lo más fácil de identificar sería que en este caso de la meditación, porque parece ser que es como un estado de hiperconcentración, el nivel de actividad se dispara más hacia arriba, hacia las frecuencias más rápidas, a las gamma. Normalmente es la gamma, exactamente. Pero curiosamente hay todavía más altas y pues sería tema de otro programa porque el tiempo ya se nos vino encima. ¿Cómo ves, Gerardo? Bueno, así es esto, ¿no? Bueno, ahí está las investigaciones. Todo esto lo pueden encontrar en internet y lo pueden bajar. Eso es lo importante. A quien le interesa el tema puede seguirlo investigando. De eso se trata el programa Coach Online, de hacernos pensar que existen realidades diferentes a las que normalmente concebimos. Gerardo, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras rapidísimamente darnos algún teléfono de contacto por si alguien te quiere buscar. Bueno, mi correo electrónico, que es como más fácil porque ahí puedo mandarle rápidamente mucha información. Es JUGEMAB de burro número 1, espero que lo hayan entendido, es @yahoo.com.mx. Y si no lo vuelven a escuchar en YouTube, dentro de un par de días por ahí lo suben. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Chao, soy el arquitecto Aldo Prieto. Hasta mañana. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.